Creo que hay coincidencia en los órganos del Estado, en las autoridades legalmente constituidas, de que las elecciones generales deben realizarse el 17 de agosto próximo. Sin duda, las acciones que se presentaron, tres de ellas formalmente radicadas en el Tribunal Constitucional Plurinacional y algunos anuncios de otras acciones, pusieron nerviosos a muchas autoridades, incluyo mi persona, pero ahora celebro las decisiones y comunicaciones formales que emitieron, primero, el más alto Tribunal de Justicia del país, representado no solo por su presidente, Jimena, sino la sala plena del Tribunal Superior de Justicia ha emitido un comunicado, y no solo un comunicado, un instructivo. Ellos tienen la facultad de emitir instructivos que son de cumplimiento obligatorio para jueces y vocales de todo el país. Luego también me adhiero a la conferencia de prensa que hizo el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, y emitió también un comunicado de su sala plena. Y finalmente, les recuerdo que habíamos asumido, al menos tres órganos del Estado, legislativo, ejecutivo y electoral, un compromiso también multipartidario, interinstitucional, a principios de este año, asumiendo precisamente la garantía de la realización de las elecciones generales. Puedo decirte, Jimena, que ahora estoy más tranquilo, sin embargo vamos a estar vigilantes de que se cumplan esos instructivos, esos comunicados, esas exhortaciones y al final se realicen las elecciones generales sin ninguna interrupción. Entonces, ministro, ¿su temor ha desaparecido? Puedo afirmar categóricamente que sí, pero vamos a vigilar en lo que vayan a hacer las autoridades judiciales que tienen a su cargo la tramitación de acciones constitucionales o algunas otras autoridades que en algún momento recibirán seguramente acciones, recursos que pretendan frenar las elecciones. Lo que no podemos evitar, eso es cierto, Jimena, y tengo que decirlo también, es que diputados como Guaitari, como el diputado Roca, pueblos indígenas, la SIDOF, entre otros, la Nación Caracara, entiendo, puedan presentar acciones. Están en su justo derecho, están en su facultad de ejercicio de sus competencias. Sin embargo, lo he dicho y lo reitero ahora enfáticamente aprovechando tu pregunta, esas acciones que se han presentado, esos recursos que están en curso y algunos todavía anunciados, no pueden afectar estas elecciones. En todo caso, van a regir para lo venidero, para una siguiente elección. Hay un principio de preclusión que creo que hemos hecho mención todas las autoridades a las que he hecho referencia en esta entrevista. Entendería yo ese justo derecho de que los pueblos indígenas quieren participar en una elección nacional, ese justo derecho de que las mujeres quieren entrar 50% en paridad de género en todos los cargos a elección, puede elegir para una próxima elección, no así para esta. De eso quiero que nos hable, permítame, ministro, quiero aprovecharlo perfectamente, porque este tema de la candidata a la vicepresidencia o si es candidata a la presidencia, que el candidato a la vicepresidencia sea hombre, la paridad, ¿esto va a quedar como un proyecto para una elección futura? Entonces, ¿no será tomado en cuenta para esta elección? Son dos formas que se han planteado y están en curso, diferentes para pretender garantizar este derecho de las mujeres a la paridad de género que está establecido en la Constitución. La primera forma es a través de una acción de inconstitucionalidad presentada precisamente por el diputado Guaitari, y la segunda forma a través de una ley, que te recuerdo, Jimena, es un compromiso que hemos asumido en el encuentro multipartidario, el punto número 8. Dice, el Tribunal Superior Electoral hará cumplir y respetar las normas vigentes y la Constitución respecto a la paridad y alternancia de género, impulsando la participación política de las mujeres. Ese fue el compromiso que asumimos. El Tribunal Electoral presentó un proyecto de ley, está actualmente ese proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y está en trámite legislativo. Pero ninguno de esos dos escenarios puede afectar a esta elección. Evidentemente puede llegarse a aprobar, está en trámite en la Asamblea Legislativa la modificación al artículo 28 de la Ley 1096, o puede también declararse inconstitucional este artículo 28, como plantea el diputado Guaitari, pero esa declaración de inconstitucionalidad o esa modificación de la norma ya no puede afectar a esta elección.
Ya no, entonces eso es importantísimo porque habían incluso algunos candidatos que ya estaban buscando su candidata a la vicepresidencia. Dígame, pero él decía en este documento, en este recurso que ha presentado, él especificaba que no tenía que paralizar las elecciones, pero fue tomado en cuenta así, como si tendría que paralizar. ¿Un recurso como ese no paralizaría las elecciones? No paraliza las elecciones, y no solamente por lo que dijo el presidente y el decano del Tribunal Constitucional el día de ayer. Por eso me dio mayor tranquilidad las declaraciones de ayer, te decía. Sino porque así manda el procedimiento constitucional. El procedimiento constitucional tiene varias etapas, plazos procesales que cumplirse, y al final termina con la emisión de una sentencia constitucional. Las acciones que se han presentado, vamos específicamente a la que tú me preguntas, del diputado Guaitari, está en su primera fase de admisibilidad. Ni siquiera fue admitido. Puede ser todavía observada, puede ser todavía previamente subsanada, como decimos los abogados, y recién podrá ser admitida. Si llega a ser admitida, eso no implica que se paraliza las elecciones, ni mucho menos. Ello implica que debe ser notificada al órgano emisor de la norma, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá contestar en 15 días esa acción de inconstitucionalidad, para luego pasar a un periodo de 45 días mínimo para poder dictarse una sentencia constitucional. Así termina el procedimiento constitucional. En ninguna de sus partes establece la posibilidad de paralizar. Ahora, en el eventual caso, Jimena, déjame terminar esto más, que concluya el procedimiento constitucional, podría, un caso hipotético, antes de las elecciones del 17 de agosto, y se emita una sentencia constitucional. En el mejor de los casos para Guaitari, declararía inconstitucional el artículo 28 de la ley 1096, la expulsaría del ordenamiento jurídico boliviano. Esta no puede regir para esta elección que está en curso, va a regir para siguientes elecciones. Y lo que va a decir el Tribunal Constitucional, seguramente en su fallo, si es que llega a fallar de esa manera, es exhorta a la Asamblea Legislativa a que apruebe a la mayor brevedad posible, puede darle un plazo incluso, una nueva norma que modifique las reglas del juego para una siguiente elección. En esta ya tenemos reglas del juego, norma vigente, artículo 28, nominación de candidaturas, 50% de mujeres, 50% de hombres, registradas para las instancias deliberativas o legislativas de elección. No aplica para el binomio, tampoco aplica para gobernadores departamentales. Aquí ya ha quedado totalmente claro, no será aplicado para binomios en esta elección, tendría que ser en una próxima elección en 5 años más, entonces se pueden quedar tranquilos los candidatos o los partidos políticos que estaban ya con sus precandidatos a la vicepresidencia designados. Dígame, ¿por qué? Pero yo quisiera saber, ¿por qué cuando se hizo la Constitución, no sé si usted tiene cómo informarnos, no se puso la paridad en este cargo? Porque sí se puso en los otros cargos, ¿no? Diputados, senadores. No, lo que en realidad dice la Constitución, y la tengo a mano acá, en su parágrafo, primero en su artículo 28, es que se garantiza la participación equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. El parágrafo 2 del artículo 210 dice: el órgano electoral plurinacional tiene la responsabilidad de garantizar la participación igualitaria de hombres y mujeres en los procesos electorales. Es un principio general que podría aplicar, si debe entender seguramente Guaitari en su acción de inconstitucionalidad, a todos los cargos electivos. Pero este principio general, como dice la propia Constitución, ha sido reglamentado por una ley, la ley 1096, y es la ley 1096 la que en este momento, ley vigente, cierra la posibilidad de la paridad, 50% de hombres, 50% de mujeres, te reitero y te lo leo textualmente, a las instancias deliberativas o legislativas, asegurando el registro del 50% de hombres y 50% de mujeres. Artículo 28, ley 1096, vigente en este momento y que aplica a la elección en curso. Perfecto. Quiero aprovechar que usted está aquí con nosotros, ya nos ha aclarado este tema,
para ver si tiene información sobre este anuncio de postulación del vicepresidente David Choquehuanca a secretario de las Naciones Unidas, secretario general de la ONU. Este es un tema, una iniciativa del gobierno nacional. No es, lamentablemente, Jimena, voy a tener que declinar la pregunta. Competencia mía, es la canciller la que debe informar sobre ello. Yo participo de los gabinetes presidenciales, puedo decirte con toda sinceridad que no se ha tocado este tema, pero entiendo que quien dirige la política exterior, que es la canciller, y nuestro presidente y vicepresidente son quienes pueden contestar tu pregunta. Está bien, entiendo y le agradezco. Lo que pasa es que llamó muchísimo la atención este anuncio de esta postulación del vicepresidente David Choquehuanca. Claro, entendemos que esto no es en este momento, porque viene una elección todavía en la Secretaría General. No es que, y esto es bueno decírselo a la población, no es que él dejaría el cargo en este momento de la vicepresidencia, porque primero tiene que venir un proceso en la Secretaría General de las Naciones Unidas. No es algo que se va a dar de la noche a la mañana, porque también algunos ya estaban empezando a hablar en ese sentido, y esto no se da así en ningún organismo internacional. Es como una elección en un país, ¿no es cierto? De corte diferente, por supuesto, pero es para explicarlo un poquito en facilito. Ministro, y yéndonos un poquito más al partido del cual usted es parte, ¿el gobierno apoyaría una candidatura del presidente Luis Arce? Sí, militantemente sí, es un precandidato. Esperemos que en el ampliado el movimiento al socialismo se pueda ratificar su candidatura y entendemos que es la mejor opción que tenemos en este momento como movimiento al socialismo. Sin embargo, hay otras personas que tienen la misma aspiración, militantes antiguos, representantes de organizaciones sociales. Se va a decidir en un ampliado como corresponde orgánicamente el binomio a ser presentado al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué cree que es la mejor opción? Entendemos que hemos tenido un gobierno difícil, estamos en un gobierno difícil, porque además de las amenazas externas consumadas por crisis de todo tipo, recibimos el gobierno en plena pandemia, sin vacunas, sin recursos, una ola galopante de corrupción de la señora Áñez, luego enfrentamos crisis mundial, guerras que ha habido en varias partes del mundo, y finalmente lo más preocupante y lo que más nos ha afectado ha sido la guerra interna que se dio al interior del propio gobierno y luego terminó fragmentando el movimiento al socialismo. Entendemos que a pesar de eso pudimos enfrentar, el presidente Arce dio la cara, pudo enfrentar incluso un golpe de Estado fallido y es la mejor imagen que tiene en este momento el movimiento al socialismo. Ministro, hay mucha polémica en este tema de las convocatorias que se hicieron justo después, que usted habló del golpe de Estado fallido. Quiero aprovechar para preguntarle, ¿no fue mucha casualidad que justo al día siguiente de que se conozca el documental salgan las citaciones? Y lo dije públicamente y te lo reitero, Jimena, yo utilicé el término que me parece extraño. La Fiscalía haya esperado que se emita un documental y emita ni siquiera citatorios, directamente resoluciones de aprehensión a personas que estaban siendo investigadas desde el año pasado. Son procesos y basta revisar el sistema de justicia libre que datan del año pasado, que son parte de esta investigación grande que involucra a más de 30 personas, pero es muy extraño que justo el día posterior a la presentación del documental se hagan estas aprehensiones, que en realidad tampoco terminaron en detenciones preventivas todas, ¿no? La justicia actuó como tiene que actuar correctamente y emitió sus fallos en cada caso en particular, de acuerdo a las pruebas que se le presentaron. Lo más extraño también, y lo dije también públicamente, es que el mismo día también empiezan a salir citatorios, como testigos es cierto, pero contra personas que habían figurado en el documental, cuando estas pruebas que se han presentado, esos elementos de convicción que se han presentado en el documental, y eran parte del cuaderno de investigaciones. El día de la presentación, el ministro de Gobierno presentaba como copias del cuaderno de investigación toda esta documentación que ya estaba y era parte de una investigación en curso desde el año pasado, hace 10 meses que está en curso esta investigación.
Claro, me imagino que usted como ministro de Justicia, esto de aquí por supuesto le debe molestar porque al final de cuentas mancha la imagen de la justicia del país y hay sectores que creen que es el gobierno el que ordena eso. Y lo mismo que dijeron con relación a la posible suspensión de las elecciones, obviamente también dañó la imagen del gobierno, estos citatorios y mandamientos de aprehensión que se emitieron, y por ello me obligaron a mí como ministro, y ahora aprovecho tu pregunta para decirlo nuevamente, a exhortar y a pedir al Ministerio Público, que habiendo transcurrido ya más de 10 meses, toda la prueba producida, todas las personas a derecho imputadas, cauteladas algunas, otras no cauteladas, ya se vaya a un juicio, que esta discusión que innecesariamente se ha dado en los medios de comunicación, que lo estamos ahora sosteniendo contigo, pase a donde corresponda discutir, a un juicio oral, público y contradictorio, donde la acusación presentará sus pruebas, la defensa presentará sus argumentos de defensa y un juez o un tribunal dictaminará en sentencia lo que corresponda. Para nosotros, teoría de la acusación, ha habido un golpe fallido, se ha consumado la etapa de planificación del golpe, la etapa de consumación y afortunadamente no se dio la etapa de consolidación. A la defensa seguramente no ha sido un golpe y podrá presentar esos argumentos ante un tribunal como corresponde. Para finalizar, ministro, quiero aprovechar que usted está aquí, no tiene nada que ver con su cargo, no tiene nada que ver con el llamado a la entrevista, pero sí nos gustaría su opinión, porque hay voces divididas con autoridades del Estado en esto. El fin de semana, el director de nuestro programa recibió en plena carretera la visita de unos encapuchados que resultaron ser de la aduana, que querían hacer que pare, lo hicieron parar en el vehículo. Lo llamativo de esto es que la aduana justifica y desde el otro lado el Ministerio de Gobierno dice que no se justifica que te paren encapuchados. ¿Cuándo te puede parar una autoridad encapuchada en una carretera para pedirte documentos de tu vehículo? Nunca. Cualquier autoridad policial o un particular pueden apreender a una persona en caso de delito flagrante únicamente. Nunca puede detenerte, menos un encapuchado, para pedirte documentación sin previamente expedir una orden, una citación, o si es un procedimiento de rutina, al menos presentar su credencial y el trabajo que está cumpliendo. Entonces, ¿esto es totalmente ilegal, ministro? Que debería ser denunciado al Ministerio Público, investigado, y te lo digo como ministro de Justicia. Claro, porque lo que decía la ministra de la Aduana justificaba diciendo que hubo una denuncia de que una placa había sido robada. Aunque exista una placa robada, ¿no te pueden parar así? Justificó el procedimiento. Tiene que haber una citación, tiene que haber una autoridad fiscal, una autoridad judicial o administrativa también, pero que autoriza ese procedimiento que en este caso, por lo que yo vi el video y todo el mundo, no sucedió allí. No justifica con ninguna circunstancia y coincido con el ministro de Gobierno que es un procedimiento no solamente irregular, es un procedimiento hasta delictivo que merece ser investigado por el Ministerio Público o al menos si son funcionarios realmente de la aduana o de alguna institución en su propia entidad de manera interna o administrativa.